Hola crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial de top playero a crochet. Para ver la primera parte, haz clic en la i desplegable. En la primera parte hicimos una pieza como esta, que medía nuestro medio contorno de pecho, hacíamos esta secuencia de encaje y luego seguíamos con este punto de abanicos dándole el largo que nosotros quisiéramos. Así nos debe quedar el punto de abanicos formando franjas de abanicos y franjas de encaje. Podemos terminar en el momento que nosotros queramos. Yo terminé en una fila de arcos porque voy a hacer unos flecos, pero también podemos terminar en filas de abanicos que también queda muy bonito. Mi top mide 30 centímetros, pero recordemos, esto puede ser desde un top súper cortito hasta un vestido súper largo. Vamos a hacer dos piezas iguales que luego vamos a unir ya para formar nuestro top. La ponemos una sobre la otra, nos vamos a la esquina y aquí introducimos el ganchillo y volvemos a traer el hilo. Introducimos el ganchillo en las dos esquinas, en la esquina de las dos piezas. Traemos ese hilo, hacemos una cadena al aire y luego vamos a unir todo este borde de nuestro top de las dos piezas con punto bajo. Entonces, más o menos donde podamos, vamos buscando los agujeros donde podamos trabajar y vamos uniendo con punto bajo. Como hay tantos huequitos, tanto encaje, es mejor unir con punto bajo que nos queda más consistente. Siempre buscando el huequito equivalente de la parte de atrás y punto bajo. Y así unimos todo este costado y luego repetimos al otro lado. Aquí ya tengo este costado, esta sería la unión en punto bajo. Aquí está el otro, ya hice los dos costados y ahora voy a darle la vuelta para que esa costura me quede hacia adentro. Ahora vamos a trabajar los tirantes en la parte de arriba de nuestro top. Vamos a medir la sisa, que debe ser de 7 centímetros para las tallas S y M y de 8 centímetros para las tallas L y XL. Entonces vamos a medir esos 7 centímetros, en mi caso voy a poner ahí un marcador y a partir de ahí vamos a contar 7 puntos para el nacimiento, digamos, de nuestro tirante. Entonces aquí están esos 7 puntos, sería esto. Si nos parece muy cortito podemos hacerlo de 11 puntos, pero bueno, yo recomiendo de 7, me parece el grosor ideal para un tirante. Entonces vamos a poner un marcador en ese séptimo punto que está por aquí y vamos a repetir este mismo procedimiento en los otros 3 nacimientos de tirante. Nos deben quedar 2 por delante y 2 por detrás. Aquí yo ya tengo marcados mis 4 nacimientos de tirantes. Este sería el que hicimos al principio, el de atrás en el mismo punto, pero atrás. Y aquí los del otro lado, también respetando esos 7 centímetros u 8 desde la sisa. Bueno, ya tengo marcadas mis zonas de tirantes, son 4. Entonces ahora no he cortado el hilo ni nada, voy a seguir trabajando desde donde había hecho la costura con punto bajo. Y ahora voy a hacer un punto bajo en todo este borde superior. En cada ventana o punto voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en ventana, punto bajo sobre el punto bajo en ventana y así hasta que me queden 2 puntos para llegar al primer marcador. En esos 2 puntos antes del primer marcador voy a hacer medio punto alto. Aquí un medio punto alto, ahora otro al lado y ahora ya llegué como a la zona de tirantes entre marcador y marcador. Voy a trabajar un punto alto en cada ventana o punto. Aquí, a ver, quito el marcador, aquí trabajo sobre el punto alto, luego en la ventana, punto alto y así hasta el segundo marcador. Muy bien, ya terminé mi zona de tirantes, toda trabajada con puntos altos. Y ahora, después del segundo marcador, en los siguientes 2 puntos voy a hacer medio punto alto. Un medio punto alto por aquí, otro aquí. Y ahora me voy trabajando un punto bajo en cada punto, como hicimos al principio, hasta llegar
al siguiente marcador donde volvemos a repetir las mismas instrucciones. Y así damos toda la vuelta, en los 4 tirantes hacemos lo mismo y cerramos con un punto deslizado este borde superior de nuestro top. Así nos deben quedar las zonas de tirantes como pequeñas montañitas por los puntos altos que hicimos, así igual en la parte de atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar esos puntos altos como si fueran los puntos altos de la segunda fila de nuestra secuencia de encaje que hicimos en la primera parte de este tutorial. Estos equivaldrían a estos mismos puntos, entonces ahora me tocaría hacer la tercera fila, que es la fila de los arcos, y así seguir sucesivamente hasta lograr todo el largo de mi tirante. O sea, la secuencia que vimos en la primera parte del tutorial la vamos a repetir para los tirantes. Aquí empezaría como la fila 3 de mi secuencia, la fila de los arcos que empezaba con 2 puntos bajos, luego el arco de 5 cadenas, esto es simplemente para recordar, pero lo mejor si no te acuerdas es ir a esa secuencia, recuerda que la primera parte está en la I desplegable. Aquí ya termino mi arco y hago otro punto bajo para terminar la fila, como lo explicamos en la primera parte. Y ahora seguiría la cuarta fila, que es la de rellenar esos arcos, que empezaba con 3 cadenas. Espero que se acuerden. Aquí 2 puntos altos y bueno, así sucesivamente. Vamos trabajando la misma secuencia hasta darle a nuestro tirante la longitud deseada. Yo le voy a dar 30 centímetros, o sea 15 centímetros para cada lado. La mitad pues es el hombro. Esto ya es muy personal porque de esta longitud depende el escote y bueno, cada cual tiene esta parte del cuerpo diferente. Así que la longitud que cada uno quiera darle, eso sí, la vamos a medir estirada porque esta parte pues va a quedar muy estirada por el propio peso del top. Entonces lo vamos a medir estirado. Y cuando ya tengamos esa longitud deseada, vamos a cerrar el tirante por el otro lado, en la otra zona de tirantes que habíamos creado en la parte de atrás, en esa montañita de puntos altos. Vamos a unirlo de esta forma para que luego la costura quede hacia adentro y que por fuera no se note nada. Entonces vamos a insertar el ganchillo como en el último punto de esa montañita del otro lado. Hacemos ahí un punto deslizado y ya vamos a empezar con nuestra costura. Orientamos el tejido hacia donde vamos a tejer y unimos el tirante a esa montañita de puntos altos usando el punto deslizado. Así nos va a quedar la costura. Ya podemos girar el tirante y si ven, ahí ya no se nota nada, la costura quedó hacia adentro y hacia afuera no se ve nada. Aquí ya puedo fijar con una cadena y cortar el hilo y eso mismo vamos a hacer para el tirante del otro lado. Vamos a repetir las mismas instrucciones. Ya el toque final de nuestro top serían los flecos. Vamos a cortar 3 hilitos o más si queremos de nuestro mismo hilo y los vamos a atravesar por la parte de abajo de esta forma. Apretamos y ahí ya tenemos un fleco y yo voy a hacer un fleco en cada arco de la parte de abajo. Crocheteros, espero que les haya gustado este tutorial de top y nos vemos también el lunes en un nuevo capítulo de Puro Crocheteo y también el miércoles o jueves en un nuevo tutorial. Mejor dicho, lo mejor es estar suscrito al canal para no perderte nada. Un abrazo y buen crochet.